da su opinión sobre sobre los datos de abril y sobre las medidas que anunció el gobierno. Pablo, Guido, gracias por atendernos, como siempre. Me gustaría tener una reflexión tuya respecto a estos números que se conocieron el fin de semana, respecto al dato de la inflación de abril, que fue del 8,4, ya acumula 108%, medido de punta a punta, abril contra abril del año pasado. Una inflación que además, bueno, llegó al casi 9% acá en Neuquén, digamos, ¿no? Yo no sé, digamos, cómo serán los meses que vienen, pero bueno, ya los analistas están visualizando que el número va a ser un poquito más alto incluso en mayo. Digamos, este número se sale de todo pronóstico, era esperado. ¿Cómo ves este estado de situación, digamos, respecto al tema del IPC? Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Esta es la quinta suba que tenemos desde noviembre del año pasado. Todos los meses viene incrementándose la tasa de inflación. En noviembre había estado en 5, 4,9, ¿verdad? 4,9, 5, 6, 6 y pico, 7, 8,4 es esta. Tenemos que irnos estoy comentando esto para ver cuál es el contexto. Tenemos que irnos a principios, justamente, mira, abril del 2002, la tasa de inflación fue del 10,4. Entre ese mes y el mes pasado no encontramos ninguna tasa superior ni a ese 10,4 ni a este 8,4 de ahora, con lo cual estamos en niveles muy altos, inclusive en los últimos 20 años. Y tenemos que irnos a principios de los años 90, primeros meses del 90, para encontrar tasas similares a esta. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que viene pasando? Actualmente la tasa anualizada, de inflación, en los últimos 12 meses aumentamos en casi 110%. Si nos vamos un año para atrás, estábamos en menos de 60. ¿Qué te quiero decir? Que en un año la tasa de inflación anual casi que se duplica. ¿Okay? O sea, estamos en un recorrido ascendente y de manera muy significativa. Y esa es la situación que tenemos, pero sin dejar de considerar que esto no es un rayo en el medio de un día de sol, Carlos. Esto es lo que viene pasando, te diría, desde el año 2007. Todos los gobiernos desde aquel momento se retiran con una tasa de inflación mayor al día que asumieron. Néstor Kirchner tuvo una tasa de inflación promedio anual del 10%, Cristina Kirchner en su primer gobierno del 20%, su segundo gobierno del 30%, está hablando en términos aproximados. Sí. Mauricio Macri del 40% y Alberto Fernández va a terminar su mandato con una tasa de inflación de por lo menos 60% promedio anual. O sea, esa es la situación. Tenemos que entenderlo de esa manera. Es un proceso de inflación creciente de los últimos 4 gobiernos. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ahora, el ministro Massa había anticipado ya allá por noviembre, diciembre del año pasado, que abril nos iba a encontrar con un 3 por delante. ¿Vos crees que hay un fallo de cálculo, un exceso de optimismo, como para decir, tengo todas las herramientas para controlar la inflación? ¿Esto se les está escapando de las manos? ¿Cuál es, digamos, qué es lo que ha pasado, digamos? Sí, para mí se entusiasmaron por lo siguiente. En julio del año pasado, cuando fue esta transición entre el ministro Guzmán, Batakis, Massa, en un mes tuvimos tres ministros, la inflación allá en julio era del 7,4, bajó a 7, 6,2, y en noviembre estábamos en 4,9. Entonces, no sé, dentro de la cabecita de esta gente habrán dicho, en un par de meses estamos en 3. ¿Okay?
me imagino que habrán hecho esa cuenta sin considerar cuáles son los fundamentos o las causas de la inflación, porque eso no ha desaparecido y por eso estamos, es más, se ha agravado y por eso estamos en una situación en la cual la causa de la inflación, que es macroeconómica, traducido al español, el Banco Central tiene que imprimir billetes para financiar un déficit fiscal del gobierno nacional, que sucede porque los niveles de gasto público de los últimos 15 años son mucho mayores que la recaudación. Entonces, al no haber posibilidad de financiar todo ese agujero con deuda, tenés que recurrir a la emisión monetaria. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Pero, a ver, acá hay un punto que me parece importante, que es de los últimos meses, te diría. Lo que está sucediendo hoy con la inflación es que no solo está siendo fogoneada por ese aumento de la cantidad de dinero para cubrir el déficit fiscal, sino que además lo que estamos observando en los últimos meses, ya te diría, desde que empezamos a salir de la pandemia y la cuarentena, que no fue una fecha precisa, ¿no? Es decir, fue de a poco la liberalización de las actividades, la mayor movilidad, pero desde hace año y medio por lo menos, lo que uno viene observando es que la demanda de dinero está cayendo. ¿Y qué significa eso? Cuando vos tenés una caída de la demanda de dinero significativa, significa que la gente mantiene los pesos cada vez menos, ¿ok? Como vos esperás que en el futuro los precios aumenten a mayor ritmo, entonces tratás de deshacerte más rápido de esa moneda. Claro. Y eso es lo que estamos observando en estos últimos meses. ¿Ok? Entonces, tenés por un lado una oferta monetaria que crece para financiar el déficit fiscal y por otro lado una demanda monetaria que no diría que te colapsa como en la época finales de los 80, cuando tuvimos la hiperinflación, pero que te cae. Entonces, claro, esas dos combinaciones hacen que los precios suban más de lo que se está incrementando, Carlos, la oferta monetaria. En los últimos 12 meses, Carlos, la oferta de dinero creció a un ritmo de entre el 60 y el 70% anual, que es mucho menos de lo que crecen los precios. Lo que pasa es que la demanda se está cayendo, la demanda de dinero. Bueno, más allá de la interpretación de que si la inflación es psicológica, este fenómeno que intenta imponer el gobierno, se anunciaron nuevas medidas que concretamente rigen desde hoy, entre otras la suba de tasa de interés al 97%, bueno, más control sobre los dólares financieros, algunos incentivos para consumos con tarjeta, bueno, y algunas otras cosas. Me da la sensación que con este tipo de medidas la munición gruesa no va a poder detener esta escalada de precios, ¿no? Ya los analistas, como te decía al principio, lo están viendo como una espiralización este fenómeno, ¿no? Como que va a ir creciendo si el gobierno no toma medidas fuertes y contundentes como para frenarlo. ¿Vos qué opinás? Es que acá no hay munición gruesa. Ese es el punto. O sea, te tenés que ir a internar a la clínica para hacerte un bypass triple y llegás y los cirujanos te dan una curita, ¿viste? Y te mandan a tu casa. Esto es lo que están haciendo. Porque fíjate, Carlos, a ver, no solo se están equivocando en las dosis, sino que se están equivocando en el diagnóstico y por lo tanto en la solución. ¿Por qué te digo esto? Un par de ejemplos de estas medidas que se lanzaron este último fin de semana, ¿no? Del Ministerio de Economía. Sí. Una de las medidas para reducir, evitar que siga aumentando la inflación, ¿cuál es? Que el mercado central, que está geográficamente instalado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, pueda importar de manera directa, sin aranceles, o sea, sin pagar impuestos a la aduana, productos, alimentos frescos y secos no perecederos. O sea, esto joda, porque que yo sepa, la inflación se está registrando en las 24 provincias.
en los 2.500 municipios que tenemos. Entonces, pensar que por importar un producto, una determinada cantidad de productos, que es limitada, obviamente, y solo productos secos, no perecederos y productos frescos, ¿eso va a solucionar el problema? Porque yo te cuento, Carlos, los aumentos de precios son en todas las categorías que componen la canasta de consumo, no solo de alimentos, sino educación, salud, transporte, comunicación, vivienda, o sea, restaurantes, hoteles, en toda la línea. Entonces, esto es querer aplicar una medida de tipo microeconómica a un problema macroeconómico, ¿sí? Y después hay otra medida que es soviética, porque la creación, déjame que lo lea porque no me lo puedo acordar de memoria. De un ente. La creación de la unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de operaciones de comercio. ¿Qué es esto? Esto es un organismo que va a estar conformado con gente proveniente de la Secretaría de Comercio, de Producción, de Agricultura, la FIP, la aduana, el Banco Central, y esto es genial, la Comisión Nacional de Valores, la UIF y la Superintendencia de Seguros. O sea, yo lo que tengo que pensar es que esta gente está o muy desorientada o está haciendo tiempo, ¿no? Como en fútbol, ¿cómo se dice? Está tirando la pelota afuera, a ver si llega agosto a las PASO, y si tiene el milagro de llegar vamos a llegar. Cuando hablamos de llegar es llegar sin una devaluación abrupta, sin un salto de inflación mucho mayor del que tenemos. Entonces están cruzando los dedos, tiran estas ideas soviéticas, a ver si la gente puede ser engañada, pero obviamente que esto no tiene ninguna probabilidad de éxito. O sea, con esto evidentemente no se va a bajar la inflación. Y Carlos, yo lo que no estoy viendo yo me acuerdo, la década del 80 fue una década, así como la del 70, fueron décadas de altos niveles de inflación, de 3 dígitos anuales. Tuvimos una hiperinflación que no es catalogada como tal, pero que fue el momento posterior al Rodrigazo, años 75, 76, ahí tuvimos, la primera hiper fue ahí. Nuestra segunda hiper, mucho más fuerte, es 89-90, pero en aquellos momentos, a pesar de ser, ¿cómo te lo podría decir?, gobiernos no ortodoxos, para ponerle de alguna manera, alguna categoría, pero de todas maneras se lanzaban medidas, después no lo hacían, ¿no?, pero anunciaban recorte de gasto público, disminución de la emisión monetaria, por lo menos el anuncio era en el buen sentido, después no lo ejecutaban. Pero estos muchachos, o sea, ya te digo, fuiste al hospital, a la clínica, a hacerte 3 bypass y te dan una curita, o sea, el diagnóstico y por lo tanto la medida son totalmente fuera de la realidad. Entonces, ¿por qué vamos a esperar una reducción de la tasa de inflación si están tan desorientados? No solo en el diagnóstico, sino en la aplicación de las medidas. Está claro. Pablo, como siempre, muy amable por tu tiempo y gracias por colaborar con este análisis que tiene que ver con esta actualidad económica que nos toca vivir. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para vos, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Le ponemos pausa al rock, pero ya volvemos. Radio NQN Digital, donde todo empieza. Inicio de espacio publicitario. No necesitamos traducción. Misteriosamente hoy nacimos en el mismo suelo rockero. Y si es rock nacional, suena acá.
suena acá. Radio NQN Digital, donde todo empieza. radionqndigital.com.ar. Deja que la vida te despeine. Para acomodarla, estamos nosotros. Néstor Casariego, peluquería masculina. Te esperamos en Tucumán 345 de Neuquén. Turnos al 299-5015-851. Néstor Casariego, moda en tu cabeza. 30 kilómetros nuevos de paseo costero. Palabra cumplida. Planificación constante y entrega de lotes con servicios. También palabra cumplida. Un servicio de transporte público totalmente renovado. Sí, palabra cumplida. Lo único que no cambió es que seguimos acompañando a 33.000 estudiantes con el boleto estudiantil gratuito. Cuando te dijimos que íbamos a transformar Neuquén, la Muni te lo decía en serio. Y eso es cumplir la palabra. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Con un productor asesor de seguros, todo es más seguro. Mario Criado Seguros. Confianza, servicio y profesionalidad. La Rioja 684, Neuquén. Teléfono 0299 44 72201. Mario Criado Seguros. Tu mejor opción, seguro. Las bandas y solistas que hicieron y siguen haciendo historia. La radio del rock, que nunca morirá. Radio NQN Digital, donde todo empieza. radionqndigital.com.ar. Toda la información cultural está en labuenanueva.com.ar. Porque el arte siempre es una buena noticia. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Si te gusta sumar beneficios, te va a gustar Plus La Anónima. Me gustas tanto y me parece que te has ido acostumbrando. Me gustas. Ya somos más de 1 millón de usuarios. Sumate. Con Plus tenés mucho más de La Anónima para vos. Supermercados La Anónima. Hoy somos todos uno. Aprobamos el presupuesto provincial, que contiene incentivos a la producción agroganadera, al turismo y a la construcción. Vamos a seguir haciendo, porque siempre hay cosas por mejorar, trabajando juntos con el orgullo de estar transformando nuestra provincia. Vos no te rebajes, ni te promociones, ni cuota, ni nada. El que quiere celeste, que le cueste. Dante Pinturerías, 30 años. Pintar hace bien. Toda la información podés seguirla en agendaeconómica.com.ar. El valor de estar informado. Esta temporada el rock está en tus oídos. Que yo quiero tener hijos.